Que Dios te bendiga, que Dios te cura, que Dios te guarde en este hermoso martes, que el Señor nos regaló un día más. Estaba meditando, me vine un cachito para adorar y pensando en qué palabra podía compartirles. Me puse a orar un cachito al Señor y le pedí a Dios que me dé una palabra para poder compartir. Me acordaba de unas cosas que estuvieron pasando hace un tiempito atrás, porque me había enojado con un pastor amigo que aprecio mucho, y no quería entrar en razón, quizás por nuestra necedad, que muchas veces somos necios, muchas veces creemos que tenemos mucho conocimiento, pero ese conocimiento quizás es bueno tener el conocimiento. Es bueno que Dios nos dé el conocimiento, pero usarlo sabiamente. En los proverbios dice que el hombre sabio ve el mal y se esconde, mas el insensato cruza y cae en él. Estaba viendo y nos está diciendo, el hombre sabio ve el mal y se esconde. Dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es que estamos cubiertos por el Dios Altísimo, por el Dios Omnipotente, que todo lo puede. Y muchas veces estamos en esa insensatez y chocamos con ese mal, pero dice que a él correrá el justo y será levantado. Hace unos días atrás había soñado y Dios me mostró una maldición delante de mí, y por lo que yo entendía y lo que tenía conocimiento de donde Dios me sacó, sabía que esa maldición que estaba ahí esperando a lo que yo respondía, a lo que Dios me mostraba, era una maldición de enfermedad, era una maldición de muerte que habían enviado. Pero en el nombre de Jesús eso se canceló y eso se cae por tierra en el nombre de Jesús. Y todo lo malo se convierte en bendición en el nombre de Jesús. Y hoy lo declaro por fe. Y quiero leerte una palabra, un pedacito, una porcioncita de la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en el Salmo 34, versículos 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Dice más adelante en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados en cuanto en él confían. Está hablando que muchas son las aflicciones que van a venir. Van a venir esos momentos donde creemos que ya no podemos más. A mí me pasó muchas veces con todo lo que tuve con la guerra, contra todas esas cosas. Y vas a la fe que tenía que Dios podía hacer algo y que puede hacer algo y que Dios hace algo. Porque Dios hace, pero tenemos que disponer nuestro corazón. Y acá nos está diciendo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Muchas veces vamos a pasar eso y no vamos a entender qué es lo que está pasando. Pero en ese momento Dios está obrando a nuestro favor. Solamente hay que perseverar bajo la prueba y esforzarnos. Y muchas veces quizás me enojaba porque hablaba cosas y contaba cosas y lo juzgaba porque no me podían dar, no me podían entender qué es lo que estaba pasando en ese momento, y solamente yo tenía que fortalecerme en Dios y fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice su palabra, fortalecernos en Él y resistir, y una vez acabado el mal estar firme, dice la palabra. ¿Qué pasaba? Me enojaba, y era ese enojo que por ahí no era un enojo con rencor, pero era un enojo ya que me enojaba y no me importaba nada lo que por ahí me dijeran, solamente me importaba. Estaba necio, como muchas veces como el apóstol Pedro, que era una persona muy necia era.
Y hasta que tuve que entrar en razón, y en ese momento Dios me muestra y me habla a través de esas cosas que estaba mirando y me dice, perdona a tu pastor. Entré en razón de lo que me estaba hablando, me senté, medité el sueño de lo que me había mostrado y podía entender por donde él me sacó qué lo que era eso lo que estaba viendo. Y era lo malo que estaba ahí, y Dios me hablaba a través de un costado, perdona a tu pastor, porque si yo no perdono, yo no puedo ser perdonado, dice la palabra. Si vos no perdonas, no podés ser perdonado. Y ese día venía y la palabra me empieza a hablar, y me empieza a hablar, y me empezaba 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 a hablar. Venía andando del colegio, tuve que ir a hablar, pedí perdón al pastor de corazón, por lo que obedecía lo que Dios me dijo. A través de la obediencia viene la bendición y a través de la desobediencia viene la maldición. Muchas veces están cargando las personas también, aparte de otras maldiciones, cargan con maldiciones bíblicamente porque no quieren perdonar quizás a esas personas. Y muchas veces somos nosotros los necios que no queremos entrar en razón, como el hijo pródigo, no queremos, nos vamos y después entramos en razón. Entramos en razón. Hay que entrar en razón muchas veces y meditar las cosas. Muchas veces Dios nos va a hablar de diferentes maneras, en sueños, en visiones, en voz audible, a través de cualquier persona. Cuando Dios disponga a hablarte, Dios te va a hablar a través de cualquier boca, a través de cualquier persona, no solamente a través de un pastor, no solamente a través de un profeta, no solamente a través de un evangelista, te va a hablar a través de cualquier persona. Vas a ir en un colectivo y Él te va a hablar a través de cualquier persona porque Él es Dios, Él todo lo puede y hace lo que Él quiere, como Él quiere y con el que Él quiere. Muchas veces endurecemos. Dice que cuando escuchemos la voz de Jehová nuestro Dios, no endurezcamos nuestro corazón. O sea que tenemos que tener ese corazón dispuesto a que Él nos pueda hablar y podamos entender. Muchas veces no habla y tampoco podemos entender porque tenemos el corazón endurecido. Muchas veces creemos que estamos en bendición y estamos en maldición, más todo lo que venía acarreando del pasado, pero en el nombre de Jesús eso se cortó porque pude entender, pude renunciar a eso, pude entregarle mi vida al Señor. Y Dios me levantó, Dios me restauró, Dios me renovó. Esas maldiciones se rompieron, esos demonios que me perturbaban no me perturbaron más. Pude hacer una guerra espiritual que no llevó solamente un tiempo, no solamente llevó días. Fue una guerra de años contra todas esas cosas. Fueron guerras de años contra todas esas cosas. No fue solamente 1 o 2 días, no fue solamente un mes, 2 meses. Habían tropiezos, habían caídas, el Señor me levantaba, habían tropiezos, habían caídas, el Señor me renovaba, el Señor me restauraba. Pero muchas veces en nuestra necedad vamos a caer, porque Salomón lo explica y dice, el hombre sabio ve el mal y se esconde, más el insensato cruza y cae en él, pero el Señor es tan bueno que mete su mano y nos levanta, ese amor que nos sostiene, ese amor que nos levanta, ese amor que nos restaura, eso es Dios. Muchas veces no queremos entrar también en razón, no queremos perdonar quizás. Es lindo, es fácil hablar del perdón, sí, hay que perdonar, pero es otra cosa es hacerlo, no solamente de boca, sino hacerlo con el corazón. Perdonar del corazón, sin odio, sin rencor. Perdonar y decir, listo, esto pasó acá, se cambia la página. Y Dios ahí obra verdaderamente. Y cuando verdaderamente entendí lo que estaba viendo y lo que Dios me estaba mostrando, entré en razón en ese mismo momento. Primeramente le pedí perdón a Dios, Señor Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón por esto, por el otro. Señor, yo renuncio a todo odio, renuncio a toda falta de perdón, renuncio, Señor, perdona a fulano de tal, perdona a tal persona. Fui y perdoné al pastor, le pedí perdón por un estado de mi enojo, debiendo de perturbaciones que me perturbaban la mente en cosas, pero porque estamos haciendo mal, quizás Dios nos está diciendo haz esto y nosotros queremos hacer lo otro, entonces Dios permite que esas cosas pasen para que entremos en razón y aprendamos a depender solamente de Él, y aprendamos a aprender solamente de Él, porque de Él, por Él y para Él sea la gloria. Pero muchas veces somos insensatos y no queremos entrar en razón, tenemos que ser prudentes. Velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces
nos descuidamos en el tema de lo que es la oración. Y el enemigo es muy astuto, es muy engañador y lo puedo, no sé mucho, pero puedo entender por donde en el ambiente que me fui criando y poder entender. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. O sea que en un descuido, un momento de descuido, muchas veces hacemos cosas y pensamos que lo hacemos de inocente, pero en lo que es lo espiritual nada es inocente, nada es inocente y ellos se basan por cualquier palabra que soltemos. Se agarran de cualquier palabra y ya le estamos dando derecho al enemigo a que vengas a influenciarnos, a que vengan a oprimirnos, le estamos abriendo puertas. Entonces hay que entrar en razón y reconocer y renunciar a eso, pedirle a Dios que nos dé la fuerza, renunciar y orar nosotros mismos, orar también por una liberación. Y podemos orar porque Jesús dijo: os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces también, como Jesús le habla a Pedro y le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo estuve orando por ti, le dijo Jesús. En ningún momento se lo impidió, solamente Jesús le dijo: estoy orando por ti, le dijo. Él sabía que Satanás iba a venir a zarandearlo de un lado al otro, iba a tener lucha, iba a tener prueba, pero Jesús estaba orando, Él estaba intercediendo por esa persona, para que esa persona no cayera. Y si se caía, Jehová lo iba a levantar, Él lo iba a levantar y Dios lo levanta, y lo vemos que lo levanta. Muchas veces estamos y cuando nos decidimos subir a esa barca y cruzar al otro lado, esas tempestades se van a levantar, porque se van a levantar, y ahí es donde nuestra fe es probada, o si seguimos o dejamos todo y decir: chau Dios, te dejo, no quiero seguir más, no quiero saber más nada. En un momento lo intenté hacer porque ya me había podrido, me había cansado. No quería saber más nada de nada, no quería saber más nada de Dios, no quería saber más nada de los demonios, quería vivir mi vida solo, sin nada. No pude. La palabra de Dios me hablaba todos los días, era algo increíble, la palabra me brotaba de adentro, más de lo que me reprendía que otra cosa la palabra, y entraba, y no quería hablar a nadie, y por una o por otra cosa terminaba hablándole a una persona, a un amigo, a un compañero, a un amigo por teléfono y hablábamos. Y cuando me daba cuenta, y en un momento ya no quería saber más nada. Le había dicho a Dios, no, que hasta me había enojado con Dios ese día. Y llegó un momento que ya no podía como que sentir más nada, de nada, ni bueno ni malo. Llegó un momento como que quedé en la nada. Estaba acostado ese día y me puse a orar ese día. No quería hacer más nada, pero igual lo hice. Me arrodillé y oré ese día en mi pieza. Y me quedé orando, y como no pasó nada, me volví a acostar. Volví a insistir acostado, levantando las manos y orando a Dios, pidiéndole que quería sentir de nuevo el Espíritu Santo en mi vida, porque no sentía más nada. Y siento bien claro una voz cuando me habla, me dice: te he entregado un don precioso y no lo estás usando. Fue algo que me impactó, que me partió al medio, y algo que me traspasó por dentro, y me puse a llorar ese día. Y así como me puse a llorar, me bajé de la cama como un bebé llorando, humillándome a Dios, y le pedía: perdón, Señor, perdón, te pido perdón, Señor, voy a obedecerte, Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Y muchas veces Dios no va a estar hablando y vamos a estar desobedeciendo. ¿Y saben lo que estamos haciendo? Estamos acarreando una maldición por desobediente, por no querer hacer lo que Dios nos pide, por no querer hacer lo que Dios nos manda. Y muchas veces nos vamos y queremos hacerlo solo, pero cuando vamos a querer hacerlo solo, Dios no nos respalda. Porque si Dios te manda, Dios te respalda. Si Dios no te manda, Dios no te respalda. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús. Reprende a Satanás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces queremos tentar a Dios en haciendo esto, en haciendo lo otro, y desobedeciendo a Dios. Un día me pasó también. Muchas veces nos va a pasar. Creemos que por ahí que estudiamos una, dos, tres veces, me la habré estudiado dos, tres veces a la palabra de tapa a tapa, la estudio todos los días, dos, tres horas, una hora, dos, tres horas, todos los días, adoro a Dios de corazón, lo amo a Dios, yo sé de dónde Dios me sacó y sé
pude experimentar lo que es el verdadero poder de Dios en ayudarme, que Él me ayuda a echar fuera ese ejército de demonios que me rodeaban. Y muchas veces así somos necios porque no queremos entrar en razón, pero hay que entrar en razón y dejarnos guiar verdaderamente por Dios, dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe. Y muchas veces tenemos que fortalecernos plenamente en Dios y depender de Dios en todo momento. Apenas abrimos los ojos tenemos que darle gracias, y aunque sea una simple oración, no hace falta estar 7 horas de rodillas, una simple oración dispuesta de tu corazón. El ángel le dijo a Daniel desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas. Tus palabras fueron oídas. Y muchas veces orar, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este nuevo día, Señor Padre, Señor, lo consagro a ti, Señor, santifica este día, papá. Y orar, una simple oración hacer. No hace falta, wow, arrancar, no, simple algo pequeño, algo simple, sincero y de corazón. Y hasta que pude entender. Y ese día la tuve como 3, 4 años a la palabra puesta y la veía todos los días y no entendía. Y decía, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y escuchaba y miraba, y ese día la vi 2 o 3 veces, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba. Y ahí pude entender, Dios nos está probando, y muchas veces Dios está permitiendo para que forcémonos, para que nos esforcemos y seamos valientes. Mira que te mando, le dijo a Josué, que te esfuerces y seas valiente. Le vuelvo a decir de nuevo, van a venir persecuciones, van a venir luchas, van a venir pruebas, pero hay que confiar en el Señor. Y muchas veces van a venir ese momento de perturbaciones de nuevo, porque el enemigo nunca se da por vencido, y va a venir ese momento de perturbaciones, y donde queremos correr para todo lado, pero saben dónde tenemos que correr, y yo lo aprendí después de esto, y saben lo que aprendí, a tener paz en la tormenta. Aprender a tener paz en la tormenta. Y sabe que lo único que tuve que hacer es correr y humillarme a la presencia de Dios. Es humillarme y orar en lo secreto. Adorar al Señor. Buscar su palabra y que verdaderamente poder tener paz. Y yo quería eso y buscaba solamente que necesitaba. Y el Señor me entregó y me hizo entender que Él es mi luz, que Él es mi salvación, que Él es mi paz, que Él es el amor. Y solamente tenía que dejar también y abrir los ojos verdaderamente, porque muchas veces nos encegamos y nos enceguecemos. Somos necios muchas veces y no lo queremos reconocer. El orgullo no nos deja reconocer muchas veces. Tenemos que soltar y renunciar. Tenemos que perdonar. Si alguien por cualquier cosa, pedirle perdón. No vas a ser ni más ni menos persona porque digas yo te pido perdón porque me equivoqué. Te pido perdón porque sé que estuve mal. Y eso es lo que lo agrada a Dios. ¿Saben lo que es lo que le agrada a Dios? La humildad de corazón. Dios exalta a los humildes y a los altivos lo mira de lejos, dice la palabra. No pensemos más ya en eso de división. No pensemos más en eso de la murmuración, no pensemos más en eso de la crítica, estar que viste, que esto, que el otro. No, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra. El único que cambia es Él, el único que restaura es Él, el único que liberta es Él. Pero solamente tenemos que dejar que Él nos guíe, tenemos que dejar que Él nos guíe. Y solamente Él nos va a guiar, solamente Él nos va a ayudar. Que Dios te bendiga, que Dios te cura, que Dios te guarda, que Dios te protege, que los ángeles del Señor estén acampando a tu alrededor, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo declaro en el nombre de Jesús que estamos cubiertos por los ángeles del Señor y que hay un vallado de protección sobre nuestra vida de ángeles y fuego, cubriéndonos, guardándonos y protegiéndonos de toda oposición del enemigo. Y todo lo que el enemigo se ha levantado en el nombre de Jesús, declaramos que cae por tierra en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Quiero bendecirte en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En breve estaremos compartiendo una palabra, si el Señor nos permite. Que Dios te bendiga grandemente a vos, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos y a toda la gente que nos ve. En el nombre de Jesús. Voy a compartirte una pedacito de una canción también que le había hecho. Y también canción fue algo que también me iba ministrando a través de que
de que iba pensando las cosas y que Dios me hacía pensar de que muchas veces creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Fingimos estar bien, pero a Dios no le podemos mentir. No os engañéis, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Clama a mí, dice el Señor, que yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, que yo te restauraré otra vez, otra vez. Tú eres mi salvación, eres mi libertador, mi Señor, mi Dios. Clama a mí, dice el Señor, que yo te responderé otra vez, otra vez. Clama a mí, dice el Señor en Jeremías 33:3. Nos vemos mañana en el nombre de Jesús, si Dios lo permite.